conocer cuál es tu propósito para con nosotros, Señor. Si alguien no viene con esa intención, hoy trata con él, trata con ella, Padre, de manera que pueda entender tu palabra y que este tiempo, Señor, preste la debida atención, que, Señor, no nos distraigamos con nada. Señor, cuando venimos a tu casa, desde que adoramos hasta que escuchamos la palabra, hasta la oración que somos despedidos, Señor, tenemos, Señor, que estar reverentes. Señor, da entendimiento a tu pueblo, Señor. Quizá haya alguien con corazón duro, Padre eterno, trata con él o con ella y que, Señor, este sea un tiempo especial en donde nuestros oídos estén atentos a lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, en que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, a recibir esta palabra con humildad. Háblanos pues en esta tarde, mi precioso Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2, mis amados. 2 Timoteo 3, 2, amén. Dice así la palabra: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tomen asiento. Porque habrá hombres blasfemos, hermanos. Esa es la palabra que en esta tarde veremos. Y bueno, a lo mejor no necesito introducirme con esta reflexión, pero porque usted ya lo sabe y usted lo está viviendo. No es algo que yo le pueda contar y que usted apenas se vaya a enterar. Estamos viviendo en un tiempo donde hablar o actuar de una manera que muestre falta de respeto o irreverencia a las cosas de Dios o a las cosas sagradas, santas, hermanos, es común. La gente muestra irreverencia, ¿verdad? Hace chistes, hace arte, dicen algunos. Por ejemplo, aquellos allá en este país, creo que fue en Francia, donde representaron la cena del Señor. Hay unos hombres perversos, dijeron: no, es que no los deben de criticar porque es arte. Y vemos, hermanos, que en muchos lugares de esa manera se le falta el respeto a Dios. Pero también en nuestro círculo, hermanos, en el trabajo, en la escuela, con los familiares, a veces se hacen chistes donde se le falta el respeto a Dios. Aún dentro de la iglesia, muchos son irreverentes a Dios. Y hermanos, algunos van a pensar: es que pues no lo vemos, pero el Señor está aquí, hermanos. La palabra del Señor dice que su presencia estaría con nosotros todos los días, hermanos. Y cuando le alabamos, Él está en medio de la alabanza. Negar la divinidad de Cristo, aquella gente que dice: es que Cristo no es Dios. Insultar a Cristo o ridiculizarlo es blasfemia, hermanos. Hoy muchos ya no le dicen Jesús o nuestro Salvador, le dicen Chuchito. Es que Chuchito, ¿quién les enseñó a hablar de esa manera? A nosotros, incluso, hermanos, se nos ha dicho que no podemos hablar a las personas en diminutivo. ¿Se acuerdan del comercial ese donde salía, hermanos, un personaje de Bimbo? Y dijeron: no, ya no, porque es como ahorita que hay mucho bullying, los niños, pues de allí se agarran. Pero tenemos, hermanos, que entender, porque esta palabra, cuando dice que habrá hombres blasfemos, allá fuera en el mundo donde la gente incluso es atea, algunos, o donde la gente no tiene temor de Dios, pues allá es común. Pero esto se está metiendo a la iglesia. Y entonces, hermanos,
También hay veces que los cristianos invocan el nombre del Señor en vano. A veces maldicen o niegan públicamente su existencia. Entonces, hermanos, pero vamos a ver qué es blasfemia, porque es un concepto muy amplio. Lo vamos a resumir. Bueno, es la transliteración de una palabra griega que significa literalmente hablar mal. Y en el contexto bíblico, blasfemia es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Dios. La palabra griega blasfemos se deriva de dos raíces: blapto, que significa dañar, lleva esa intención, y peme, que significa reputación. Entonces, estas palabras que les decía que es una transliteración y ya juntas, significa, hermanos, proferir blasfemias, o sea, pronunciar maldiciones, dañar la reputación de alguien, o palabras injuriosas contra Dios o contra alguien que lo representa. En las Escrituras, el pecado de blasfemia consiste en palabras que deshonran, calumnian o degradan el carácter de Dios. Es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. Y a veces usted dice, pero yo no he dicho nada. Pero no sé si se ha dado cuenta que también en la forma en cómo usted expresa su cuerpo o la forma en cómo se conduce, puede faltarle el respeto a Dios. Eso lo sabemos, hermanos, pero vemos que la blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, de su obra o de sus atributos. En la Biblia, la blasfemia se considera un pecado contra Dios y a menudo se relaciona con la arrogancia, la rebelión y la falta de respeto a la autoridad divina. En la Biblia, en las Escrituras, vemos que la blasfemia es condenada tanto, hermanos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la blasfemia se castigaba con muerte. Dice la palabra del Señor en Levítico 24, vayamos a Levítico 24. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre. Y dése cuenta que el nombre está con mayúscula. ¿Sí está así en su Biblia, hermano? Dice, si blasfemare el nombre, que muera. Un israelita mestizo, hijo de un hombre egipcio y una mujer israelita de la tribu de Dan, tuvo una pelea con otro israelita. El hijo de la israelita y el egipcio, en su enojo, blasfemó y maldijo el nombre de Jehová. Dice ahí en el versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El 11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová.
Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación y muera, ¿verdad? Dice más adelante. Entonces, hermanos, debido a la enseñanza de su padre, que era egipcio, este hombre, hermanos, sabía que era costumbre de los egipcios maldecir a sus dioses cuando tenían problemas. Sin embargo, eso no aplicaba para nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos, fue tan grave la falta de este hombre? Porque él maldijo el nombre de nuestro Dios. Ahorita vamos a ver. Para los hebreos, un nombre no solamente la etiqueta, pues se llama este muchacho Juan, este Pedro, no solo la etiqueta. A este se llama Francisco, pues le decimos de cariño así. No, hermanos. No es como ahorita tomamos los nombres. Escuchaba yo por la radio, no me acuerdo dónde estaba, y escuchaba por la radio que decían de aquellos que les ponen nombres raros a sus hijos, que de un personaje de la televisión, que de un cantante, hasta de aplicaciones de hermanos que hay en este tiempo. Nombres raros, o sea, pero en ese tiempo no, hermanos. El nombre para los hebreos pues iba más allá. Era, hermanos, en esos, después del nacimiento de ese pequeño, tenían 8 días para ponerle el nombre, de acuerdo a cómo había sido su nacimiento, etcétera. Y entonces la blasfemia consistía en pronunciar explícitamente el nombre de Dios junto con una actitud irrespetuosa. Levítico 24:16, donde leímos ya, aquí subraya la severidad con que los israelitas consideraban la blasfemia de Dios. Dice que Moisés vino al Señor y lo consultó, y Dios le dijo: ese hombre que blasfeme tiene que ser muerto, toda la congregación lo tiene que apedrear hasta que muera. Bueno, hermanos, vamos a ver un poquito sobre el nombre con mayúscula. Para los antiguos les decía que el nombre de una persona era muy importante porque describía a la persona. Y bueno, no les voy a poner ejemplos, pero ahí está Moisés, hermanos, ¿verdad? Su nombre tiene un significado, creo que es sacado de las aguas. Cuando Moisés pregunta en la zarza a Dios cuál es su nombre, vamos a Éxodo 3:14. ¿Qué le dice el Señor, hermanos? (3:14) dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Hermanos, aquí vemos que el Señor se presentó como el yo soy, pero para los israelitas el nombre de Dios era innombrable. Ellos utilizaban, no decían Jehová, hoy nosotros decimos Jehová, o en otro caso Yahweh. Bueno, porque es una transliteración, hermanos, del nombre de Dios. Sin embargo, ellos en ese tiempo conocían a nuestro Dios como Adonai, que significa el Señor, cuando lo pronunciaban, pero como era puras mayúsculas, no lo nombraban. Pero en este caso, pues pudo haberse pronunciado este hombre, hijo del egipcio y de la israelita, pudo haber maldecido el nombre del Señor, hermanos, utilizando esta palabra hebrea Adonai. Vemos, hermanos, que Jehová, cuyo nombre se interpreta como el único Dios, es perfecto, incomparable, superior, eterno, hermanos. Y el tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda allá en Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
El nombre de Dios merece respeto, hermanos. Amén. Cuando dice Filipenses, dice el apóstol San Pablo, que nuestro Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que hermanos, toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, el dejar impune la blasfemia contra Dios sería rechazar el pacto de Dios con su pueblo. Pues en este mandamiento Dios ordena que no debemos de tomar su nombre en vano. Maldecir el nombre de Jehová era maldecir a Israel, pues su nombre estaba en ellos. Ahorita vamos a ver también un poquito más. En Números 6:27, aquí el Señor, hermanos, dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Números 6:27. Y yo los bendeciré, dice el Señor. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y entonces vemos aquí que este hombre, hermanos, que blasfemó en contra del nombre de nuestro Dios, murió, hermanos. La congregación lo apedreó. Y hay más historias, hermanos. Hoy voy a tomar solo dos. También el profeta Isaías cuenta la historia de Sennacherib. Sennacherib era rey de Asiria y él intentó desmoralizar a Jerusalén antes de atacarlo, blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y él señala las muchas victorias de Asiria y dice allá en Isaías 36:20: dice así la palabra, hermanos: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Dice, ¿qué Dios hay que los pueda librar de mis manos? Porque se sentía muy poderoso. Esta misma historia aparece en primer libro de Reyes 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice así, versículo 33 al 35. Les dije 18, 33 al 35. No está allí, hermanos. Permítanme tantito, hermanos, porque aquí segundo de Reyes 19. Dice, el segundo de Reyes, mis amados hermanos, 18, 33 al 35. 33 al 35. Miren, hermanos, por blasfemar, ¿qué fue lo que el Señor, hermanos, hizo? Porque la blasfemia trae consecuencias. Dice el versículo 33 al 35: por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Miren, aquí Sennacherib cometió blasfemia, asumiendo que el Dios de Israel era igual a los dioses falsos de las naciones vecinas. Sí había vencido a muchos lugares, hermanos, a muchas ciudades, y había derrotado a sus dioses. Sí, pero nuestro Dios es el único Dios verdadero. Él no se compara con ningún otro Dios, hermanos. Y cuando alguien viene con soberbia y lo insulta, dice el Señor que no dará por inocente al culpable. El rey de Judá, Ezequías, recuerda esta blasfemia en su oración a Dios
en la que pide que Dios los libere con el propósito de defender su propio honor. Segundo de Reyes 19, del 1 al 14, hermanos, pero no vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer solamente el 1, el 14 y el 22. Dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Es que Sennacherib, hermanos, los estaba intimidando y les decía: ¿quién los va a poder librar de mis manos? Yo soy yo junto con mi ejército somos muy poderosos y hemos vencido a las demás ciudades. ¿Quién nos va a librar? Y claro, hermanos, que cuando viene el enemigo, pues nos intimida y a lo mejor nos desconcierta un poquito, porque hay temor. Pero tenemos que hacer lo que hizo el rey Ezequías, hermanos. Dice la palabra que rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Que solo tú, Jehová, eres Dios. Dice el 20: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos. Dice: ¿y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Vemos, hermanos, que la palabra del Señor, que no se puede blasfemar el nombre de nuestro Dios. No se puede, hermanos, ofender a nuestro Dios. Este hombre se atrevió, dice la palabra del Señor. Más tarde, en Isaías 37:38, hermanos, nos dice que él fue asesinado por sus mismos hijos en el templo de su Dios Nisroch. Vemos también, hermanos, en Isaías 37, 36 y 37. Vamos a regresarnos. Isaías 37, 36 y 37. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Hermanos, aquel que comete blasfemia contra Dios, hermano, no, Dios no lo da por inocente. Tenemos que entender esto. Amén, hermanos. Ahora, de igual manera, en el Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, pero es que estaban bajo la ley. En el Nuevo Testamento, en el tiempo en el que vivimos bajo la gracia, la blasfemia se considera un pecado
grave, la blasfemia contra nuestro Dios. Pero vamos a ver, hermanos, por qué estos sacerdotes, fariseos, saduceos acusaron a nuestro Señor Jesucristo de blasfemia, cuando en realidad nuestro Señor no estaba blasfemando. Dice en Marcos capítulo 2 versículo 7, ya en el Nuevo Testamento, Marcos 2, 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, Jesús sanó a un paralítico. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba predicando, hermanos, la palabra, y vinieron algunas personas trayendo un paralítico, pero como no podían acercarse a él a causa de que había muchísima gente, hermanos, descubrieron el techo y lo metieron por allí. Cuando el Señor ve la fe de ellos, el Señor le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí algunos escribas y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? ¿Que no solo Dios perdona pecados? ¿Por qué le dice tus pecados te son perdonados? Se lo dijo porque Él es Dios, hermanos, amén. Porque Jesús es Dios. Algunos que dicen que es un profeta, que es un ser creado, etcétera, no se dan cuenta de lo que dice la palabra, y ellos son los que están blasfemando. Pero vemos aquí que esta acusación finalmente conduce a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Mateo 26, 65, Mateo 26, 65, perdón, 26, 65, creo que les dije 66, 26, 65. Dice así: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Cuando Jesús fue juzgado ante el Sanedrín, no solo declaró su dignidad mesiánica, sino que además expuso su condición de exaltación suprema. Aquí, hermanos, vemos en el 64, en el 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Dice Jesús: yo soy hijo de Dios, dice Jesús. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tú lo has dicho, yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías. Pero ¿qué dijo este sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras, porque eso es lo que hacían cuando alguien blasfemaba en contra de Dios, pensando en su ignorancia, en su ceguera, que Jesús estaba blasfemando. Y dijo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Pues hay que crucificarlo, ¿no? Decía. Entonces, hermanos, vemos que dicha declaración conforme al Sanedrín encajaba dentro de la acusación de blasfemia, y en consecuencia Jesús merecía la muerte, según los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, según los sacerdotes. Pero en realidad, hermanos, la realidad era que los verdaderos blasfemos eran aquellos que estaban negando las declaraciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo y estaban rechazando su unidad con el Padre, porque verdaderamente Jesús es uno con el Padre. Pero esto consideraban los sacerdotes, todos, hermanos, que cuando alguien se atribuía algo que le pertenecía a Dios, era una blasfemia. Pero Jesús habla, hermanos, de un tipo especial de blasfemia.
y aquella blasfemia que es en contra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia más grande, más grave, hermanos, que no admite perdón. Es el pecado imperdonable. Esto es lo que es esta blasfemia que va en contra del Espíritu Santo. Mateo 12, 31 y 32. Dice así la palabra: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esta blasfemia, ¿en qué consiste, hermanos? Consiste en atribuir a Satanás las obras de Jesús, lo cual parece indicar un rechazo total del mensaje de Dios. Esta blasfemia fue cometida por los líderes religiosos de ese tiempo. Los fariseos fueron testigos oculares, lo vieron con sus ojos, de los milagros de Jesús, pero atribuyeron la obra del Espíritu Santo a la presencia de un demonio. Marcos 3, 22 al 30, hermanos. También Mateo aquí lo dice, pero vamos a Marcos. Marcos 3, 22 al 30. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, obviamente si hay arrepentimiento. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mis amados, su interpretación del santo como algo demoníaco, hermanos, fue un rechazo a Dios deliberado e inofensivo, y además imperdonable. Ellos decían: miren, hermanos, Jesús, dice la palabra del Señor, que les dijo que era un pecado imperdonable, hermanos, porque esto es una ofensa grande ante los ojos de Dios, y las consecuencias de hablar contra la obra del Espíritu Santo son definitivas y severas. ¿Cómo se le puede atribuir que es Satanás quien está obrando esos milagros? Hermanos, ¿cómo? Si fue por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, estos hombres blasfemaron en contra del Espíritu Santo, hermanos. Comprender el concepto de blasfemia en la Biblia va más allá de simplemente abstenerse de usar malas palabras o un lenguaje irrespetuoso. Va más allá, hermanos. Abarca mostrar reverencia y honor hacia Dios y su nombre, evitar decir falsedades acerca de Él y salvaguardar la santidad de su reputación. Mis amados, vemos que entonces la blasfemia no solo implica insultos verbales, sino que también incluye acciones que deshonran a nuestro Dios y comprometen la santidad a su nombre. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Hay quien en este tiempo dice que los milagros no existen. Incluso hay algunas iglesias que lo dicen.
Pero la palabra del Señor dice que sí existen, hermanos. Hace rato testificaba a nuestra hermana Nati. Y sí, hermanos, cuando éramos pequeñas nos quisieron robar. Se oía mucho de los robachicos en ese tiempo. Ahorita también se roban a los niños. Y habíamos ido por las tortillas, era lejos la tortillería. Y sí, cómo Dios pudo cegar los ojos de esos hombres porque nos estaban buscando. Eran 2 hombres y efectivamente eran bigotones, así nos decían cuando éramos chiquitos. Grandotes, robustos. Y todo eso hermanos, el habernos cubierto, el habernos cuidado es para Dios. No podemos decir que éramos muy hábiles, ¿verdad? Pero a veces la gente no le da la gloria a Dios. Esos milagros o esas cosas grandiosas que Dios sigue haciendo, se lo atribuye a la medicina, se lo atribuye a sus influencias, etcétera. Hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón, porque la ingratitud nos puede llevar a esos pecados. El no reconocer lo que Jesús hace, lo que sigue haciendo en nuestras vidas, nos puede llevar a eso, hermanos. Los creyentes, también hay otras formas de blasfemar, hermanos. Los creyentes debemos evitar conductas que pueden ocasionar que otros blasfemen el nombre de nuestro Dios. Especialmente en las áreas del comportamiento y el lenguaje. ¿Cómo nos comportamos? A veces nuestro comportamiento, hermanos, hace que la gente que no tiene a Cristo blasfeme el nombre de Cristo. Vamos a Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Primera de Timoteo 6:4. Esta cita, hermanos, no la pierdan. Vamos a Primera de Timoteo 6:4 primero. Dice así la palabra: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Miren, hermanos, ahorita les voy a dar otras citas. Como creyentes es fundamental que seamos conscientes de nuestras palabras y de nuestras acciones. Aquí habla que los cristianos tienen que apartarse de todas esas cosas, hermanos. Vamos a enfocarnos en la blasfemia. Ya dijimos que es hablar mal. Ya dijimos también, mis amados hermanos, que es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de nuestro Dios. Pero tenemos que estar seguros, hermanos, que en no faltarle el respeto a nuestro Dios. Tenemos que honrar el nombre de nuestro Dios y viviendo conforme a su voluntad. Miren que yo he escuchado a algunos cristianos blasfemar. A veces alguien está muy enojado o le hicieron algo, y entonces ya cuando uno le dice: mira, hermano, acércate a Dios. No, que Dios, ni me hable de Dios, porque Dios, si Dios existiera, si Dios no sé qué, y empieza a lanzar blasfemias en contra de Dios. O está enfermo o algo le pasó. No, pues es que ¿dónde está Dios? Claro que Dios está allí. ¿Cómo se atreven a hablar mal de Dios? Hay gente que le ha ido mal en la vida, pero no se da cuenta que está viviendo las consecuencias de lo que sembró. Y entonces empieza a renegar de Dios y empieza a hablar mal de Dios porque está enojado. Cuidado, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Amén. Tengamos mucho cuidado. O cuando alguien hace una broma y le está faltando el respeto a Dios, tengamos mucho cuidado.
yo corregía a un pequeño, hermanos, porque estaba con una persona y pues a veces los niños no entienden, por eso tenemos que enseñarles en casa. Y este pequeño le decía a la persona a la que no quería obedecer, en el nombre de Jesús, sal de él, sal de ella. Y entonces cuando yo lo escuché le dije, estás mal, estás tomando el nombre de Jesús en vano. ¿Por qué la estás reprendiendo? Pues porque no la quería obedecer. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, porque allá afuera escuchan muchas cosas. Amén, hermanos. Escuchan muchas cosas y no debemos de tomar el nombre de Jesús en vano. Y a este pequeño le habían contado la historia de que cuando el apóstol San Pablo, hermanos, creo que era con Silas, va predicando el evangelio, y había una muchacha que decía, estos varones son siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Pablo? Echó fuera el demonio, porque tenía un espíritu de adivinación. Y entonces, hermanos, no debemos de tomar el nombre de Jesús en vano, el nombre del Señor. Hemos visto, hermanos, cómo a veces los mismos cristianos ofenden a nuestro Dios. El hecho es que cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria, la santidad, la autoridad y el carácter de Dios, estamos blasfemando. Cada vez que distorsionamos nuestra posición como hijos de Dios, estamos dañando su reputación. Cuando usted está haciendo algo que no corresponde hacer a un cristiano, está usted dañando la reputación de Dios, porque la gente habla mal de nuestro Dios. Allá en primera de Pedro 2:12, primera carta del apóstol San Pedro 2:12, dice así: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice también, mis amados, allí en Romanos 2:17 al 24, aquí Pablo está reprendiendo a aquellos que afirman ser salvados a través de la ley y todavía viven en pecado, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú que dices una cosa pero haces otra. Tú que dices que crees o que eres cristiano pero haces otra. Miren, hermanos, en una ocasión veía de un hombre que dice que es cristiano. Estábamos en este asunto, hermanos, y este hombre viene acompañando a su hermano a casa de donde vivían los familiares de su esposa. La había engañado. Y entonces él viene apoyando a su hermano que cometió adulterio. Y cuando sale la familia, le dice: no, hermano, vámonos mejor, porque primero venía muy dispuesto a pues hablar con la esposa. Pues entre dos se sienten bien fuertes. Pero cuando sale la familia, entonces ya dicen: no, hermano, nosotros vámonos, porque somos cristianos. Pero ¿a poco los cristianos adulteran, hermanos? Cometen adulterio. Y esta familia, hermanos, ya no dijo nada. Yo estaba allí, no dijimos nada. No hay palabras, hermanos.
para quien comete lo que no es agradable delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Están blasfemando, hermanos. A veces la familia no es cristiana. La otra familia no es cristiana y según los cristianos están haciendo estas cosas. Y no es solo un pecado, hermanos, hay muchísimos pecados. Decimos ser cristianos, pero con nuestros hechos, dice Tito, estamos negando al Señor. Eso se llama blasfemar. Entonces vemos que dice que el nombre, Pablo está citando lo que dice el profeta Isaías, allá en Isaías 52:5. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, mi amado hermano, cuando tú estás cometiendo algo que va en contra de los principios de Dios, estás haciendo que otros blasfemen el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso dice la palabra que en estos últimos tiempos habrá hombres blasfemos, aún dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cómo nos conducimos. Cada vez que distorsionamos nuestra posición como hijos de Dios, estamos dañando la reputación de nuestro Dios. Porque el Señor dijo: sed santos como yo soy santo. Amén, hermanos. Y cada vez, hermanos, que nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, estamos, hermanos, diciendo lo contrario. Afortunadamente, mis amados hermanos, este pecado de la blasfemia, hermanos, Jesús lo perdona si hay arrepentimiento. La blasfemia contra Él, ya dijimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, hermanos, pero Jesús lo perdona. Fíjense que Pablo hizo que otros blasfemaran el nombre del Señor cuando todavía no era cristiano. Hechos 26:9 al 18. Hechos 26. Dice aquí está relatando Pablo del 9 al 18. Dice, ocupado 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, dice Pablo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Nada más hasta aquí. Aquí vemos entonces, hermanos, que aún Pablo, pero dice más después, hermanos, lo hice por ignorancia, cuando todavía no era cristiano. Aún los propios hermanos de nuestro Señor Jesucristo pensaron que Jesús estaba loco. Dice Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Y estaba hablando, hermanos, de sus hermanos. Entonces, hermanos, pero todos ellos se arrepintieron y fueron perdonados. Tenemos que entonces, hermanos, tener cuidado, porque en cómo nos comportamos, decía, cómo hablamos, nuestro testimonio. Pero aún también, hermanos, hay otro modo de blasfemar: el promulgar falsa doctrina y hacer que el pueblo se extravíe. También es una forma de blasfemar. Primera Timoteo 1:20, ya estoy terminando, mis amados. Primera Timoteo 1:20. Primera carta a Timoteo 1:20 dice así: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos estaban enseñando doctrinas erradas. Y dice Pablo, se los entregué a Satanás. O sea que los expulsó de la iglesia
porque estaban blasfemando, para que aprendan a no blasfemar. No podemos blasfemar de nada ni de nadie, hermanos. No podemos hablar mal o atribuir algo a alguien que no lo hizo. Judas, versículo 8, dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando aquí, hermanos, en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado de cuidar lo que hablamos. Amén, hermanos. Ya aprendimos que no hay que tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Es común que allá afuera se hagan chistes, que la gente se ría, que la gente se burle de nuestro Dios, porque estamos viviendo un tiempo peligroso, dice la palabra. Pero, hermanos, que esto no entre a nuestro corazón. Tenemos que ser reverentes a nuestro Dios. A veces aquí en la iglesia, hermanos, nos comportamos de tal manera que como si el Señor no existiera. Tenemos que guardar respeto, mis amados. Respeto a nuestro Dios. Antes se nos enseñó que para leer la palabra había que ponerse de pie. Se nos enseñó, hermanos, que tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios. Se nos enseñó, hermanos, se nos dice en Filipenses que ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no es solo en aquel día, desde ahora nos podemos postrar. Pero a veces estamos adorando a Jesús y unos están masticando chicle y otros están en el teléfono y otros, hermanos, están haciendo otras cosas, platicando. No, hermanos, tenemos que mostrar reverencia ante el nombre de nuestro Dios. El concepto de blasfemia nos ha servido como recordatorio de la importancia de mostrar reverencia y honor a nuestro Dios. Destaca la necesidad de que debemos de ser humildes y debemos de ser obedientes y fieles en la relación con nuestro Dios. Ya dijimos que el pecado de blasfemia puede ser perdonado. No obstante, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. El Señor dijo que no lo perdonará. En estos días en los cuales el mundo se cree con derecho a blasfemar el nombre de nuestro Señor, los que hemos creído en Cristo debemos conducirnos con temor y reverencia a su nombre, comprendiendo que nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable. Y te invito, mi hermano, que examines cómo te estás conduciendo, que revises tu conducta, que revises tu vocabulario, cómo hablas. No es Jesucito, hermanos, nuestro Señor. No es Diosito. Es el Dios todopoderoso. Es el Rey de reyes y Señor de señores. No tenemos que imitar costumbres de este mundo. La gente jura el nombre de nuestro Dios en vano. Nosotros dice que no debemos de jurar, porque llevamos el nombre de Cristo en nosotros, así como el pueblo de Israel. El Señor dice que nosotros somos su pueblo, real sacerdocio, nación santa. Así que, hermano, tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios cada día. Y por último, mi amado hermano,
allá en Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Póngase de pie. La Biblia dice que debemos de tener ese dominio propio, pero también, mi amado hermano, reflexionaba en este versículo que dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? Maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, examínate, hermano. No sé si de verdad tienes al Espíritu Santo, no vas a blasfemar en contra de nuestro Dios. Pero si has lanzado maldición, si has lanzado alguna blasfemia, examínate, mi hermano. Es hora de que te humilles, es hora de que pidas perdón. Amén. Es hora de que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. A veces este pecado, Señor, algunos prefieren guardar silencio, Padre. Pero hoy tú nos has hablado, mi Padre hermoso. Hoy tú nos has hablado que este pecado es un pecado grave, que en el Antiguo Testamento, Padre, se castigaba con muerte. Y cuando alguien tomaba tu nombre en vano, Señor, también dice tu palabra que tú no lo darías por inocente, no lo tendrías por inocente. En el Nuevo Testamento, Señor, vemos que tú nos mandas a no blasfemar, que, Señor, no nos pides que nos apartemos de todos estos pecados, Señor, pero tampoco a hacer que otros blasfemen por causa de nuestro comportamiento. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque si nos llamamos cristianos, si nos llamamos tus hijos, Señor, tenemos que conducirnos como es digno de ti, Señor, dándote honor, dándote reverencia, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, Señor, porque nos has mandado a ser santos como tú eres santo. Señor, queremos honrarte siempre. Danos sabiduría, Padre, para enseñar a los pequeños a que te honren. Vivimos en un tiempo, Señor, donde tu nombre, Padre amado, es vituperado, donde tu nombre es blasfemado, Señor, pero que tu iglesia tenga cuidado, Padre amado, en cómo se conduce para que tu nombre no sea blasfemado. Tenga cuidado, Señor, aun cuando se hallen diversas necesidades, diversas pruebas, en honrar tu nombre, Señor, en vivir de una manera, Señor, que corresponde a un cristiano, Padre amado. Te damos gracias por esta palabra, eterno Dios. Levantamos tu nombre en alto, exaltamos tu nombre, Padre, porque tú eres digno de ser en gran manera adorado.